Hola, bienvenidos y bienvenidas a este canal desde la mirada Weisberg. Estamos contentas de estar aquí un jueves más con ustedes. De antemano quiero pedir una disculpa porque problemas técnicos, ya saben que esto de la tecnología a veces puede favorecernos y otras veces no tanto, así que bueno, esperamos que los próximos en vivos estén al pie y al orden en tiempo y forma para trabajar con todos ustedes estos temas que Miriam nos tiene preparado. El día de hoy vamos a hablar de la COP26. Muchas gracias, Miriam. Bueno, entonces disculpas de nuevo y agradeceré como siempre sus comentarios y sus preguntas con todo gusto. Empezaré de nuevo entonces explicando que la COP quiere decir Conferencia de las Partes y es la número 26, que es la cumbre anual de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene toda una serie de siglas que, por cierto, en algún momento ganó el Premio Nobel de la Paz, este organismo. Este año se lleva a cabo la COP26 del 31 de octubre al 15 de noviembre de este año 21, y su objetivo pretende demostrar la urgencia así como las oportunidades de avanzar hacia una economía neutra en lo que se refiere al carbono, así como la participación de la cooperación internacional para hacer frente a los retos que el cambio climático está provocando. Para hablar de la COP26, a mí me parece importante hacer referencia a los antecedentes de la COP26, por lo cual empezaré por hablar de lo que se conoce como el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre cambio climático con una condición jurídicamente vinculante, quiere decir que vincula a todos los 196 países que se les llama partes y que se adoptó el 12 de diciembre del 2015 y que empezó a funcionar el 4 de noviembre del 2016, precisamente con el objetivo de tratar de controlar para que el calentamiento mundial no superara los 2 grados centígrados. Se concluyó que para la aplicación del Acuerdo de París se requería obviamente de una transformación de índole económica y social basada también en la ciencia disponible, que es con lo que voy a terminar esta exposición. Este acuerdo de París decidieron que tuviera ciclos de 5 años mediante, obviamente, medidas climáticas. En el 2020 se había decidido que las naciones presentaran sus planes de acciones climáticas que se conocen como contribuciones determinadas a nivel nacional, cuyas siglas son NDC. Ya saben que todo lo que se refiere a las cuestiones internacionales utilizan siglas que además lamentablemente son en inglés y no siempre son reconocibles, pero así es esto de la vida. Y entonces esta acción conduciría a que los países comunicaran las medidas que debían tomar para de alcanzar o dominar sus emisiones de carbono, de gases de carbono, para controlar lo que se conoce como el efecto invernadero. Miriam, perdón, ¿nos podrías ayudar a entender un poco lo que es el efecto invernadero? Ay, sí. El efecto invernadero es una palabra, es un término que todo el mundo usa, pero que difícilmente sabemos de qué se trata. Y se los voy a explicar en una forma que me lo dijo una amiga queridísima, que para mí es la reina del cambio climático en México, porque ha trabajado en ese campo desde hace miles de años. Y ella en una conferencia que dio lo explicó así: el planeta está cubierto por una capa de gases, entre ellos el CO2, que es el famoso carbono, y el dióxido de carbono, y esa capa, que es muy frágil, se conoce como la atmósfera. Y entonces Julia, que es mi amiga, Julia Martínez, me explicaba
que esa capa que normalmente cubre al planeta tiene determinado equilibrio en los elementos que lo forman, entre ellos el dióxido de carbono. Pero cuando hay un exceso de dióxido de carbono producido en el planeta, como es el de los automóviles, como es por la falta de árboles, etc., entonces se produce el efecto invernadero, que quiere decir que hay un exceso de ese dióxido de carbono en esta cobija que cubre al planeta. Hagan de cuenta que tienen ustedes una cobija a la que le pusieron más lana de la necesaria. Es como se cubren con un cobertor y hay una temperatura determinada, pero si se ponen doble cobertor va a haber más calor. Eso produce el calentamiento que está provocando un cambio climático que no nos es favorable, sino todo lo contrario. Eso es el cambio climático, precisamente. Claro. Bueno, entonces retomando, era para controlar el famoso efecto invernadero y también informar de las acciones que se iban a tomar para crear resiliencia, que es otro término que no todos saben lo que significa, y que quiere decir el superar un obstáculo y salir adelante en forma digna, floreciente y bien. Yo soy resiliente. Totalmente. Sí, bueno. Y adaptarse a los efectos del aumento de las temperaturas. Asimismo, determinaron tanto lo que se refería a los financiamientos, tanto de cada país como a nivel regional e internacional, como las tecnologías con las que se podía contar en esos 5 años para lograr los objetivos antes mencionados. Con el Acuerdo de París también se estableció que hubiera una absoluta transparencia de lo que cada país estaba haciendo y que se informara así de manera clara, transparente, honesta, sin tapujos, sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en lo que se refiere a mitigar el cambio climático. Porque debemos entender que el término cambio climático tiene una connotación negativa. Y les voy a explicar por qué. El cambio climático se debe la connotación negativa a que es lo que no se hace, no sucede en forma natural, en la naturaleza. La naturaleza, en forma natural, valga la redundancia, tiene huracanes, tiene inundaciones, tiene terremotos, lo que está pasando en la isla Canaria de este volcán que está haciendo erupción. Esas son cosas naturales, esas no son cosas producidas por el hombre, y eso sí produce un cambio climático que se ha venido dando a través de la historia del planeta. Pero eso es lo natural, es lo que sucede, es como lo que sucede con nosotros, sudamos porque nuestro cuerpo así lo necesita. Pero si nosotros nos ponemos a hacer ejercicio como locos y que la cuestión rítmica del corazón y demás, y empezamos a sudar en exceso, eso ya es una alteración de la cuestión natural. El cambio climático al que estamos haciendo referencia es precisamente la alteración no positiva, que está haciendo daño al planeta a través de las acciones que la humanidad está llevando a cabo. Y entonces, al respecto, precisamente por eso se han llevado a cabo las famosas reuniones COP cada año, y esta es la número 26, que debido a la pandemia se atrasó porque supuestamente iba a tener lugar en el 2020. Y lo que sí se ha reconocido en todos los sectores económicos es que lo que se representa que se ha disminuido, digamos, el 25% de las emisiones, sobre todo en los sectores de energía y transporte, hablando de energías limpias, de las que hablaré al rato, y de los automóviles eléctricos. Entonces, precisamente por eso quise hablar hoy y no antes, aunque la conferencia va a terminar hasta el día 15, o sea, el lunes, pero
ya se han tomado toda una serie de decisiones y es de las que quiero hablar. Se ha dicho, por ejemplo, que 45 países ya firmaron un convenio de descarbonización global y una reforestación total para el año 2030. Otro compromiso adquirido en esta cumbre se refiere al apoyo que se pretende dar a la agricultura, así como a la revisión y mantenimiento de los suelos para que sean más sustentables. Como probablemente muchos saben, cuando uno está utilizando repetidamente los cultivos, la tierra, el suelo se va agotando. Y entonces hay que tomar medidas para que la tierra siga siendo lo suficientemente productiva para que los cultivos sean los necesarios y sea lo que se conoce como sustentable. Un tema que también se mencionó y que además a muchos les llamó la atención es que por primera vez se menciona en una reunión de la COP el metano. El metano es una sustancia que aparentemente para recién es muy nociva, pero eso lo sabemos y yo me incluyo porque, entre paréntesis les cuento, que yo también parte de mi experiencia laboral es que trabajé en lo que entonces se llamaba el Instituto Nacional de Ecología, el INE, y conozco desde que nació toda la idea del cambio climático y el desarrollo sustentable. Yo formé parte de la Cedesol en ese momento. Perdón. Y entonces, como les decía, ahora sí, como descubriendo el agua tibia, estoy hablando del metano. Cuando el metano desde los años 70 se sabía que era un demasiado dañino y nocivo realmente para el desarrollo del ser humano. Y también en el COP26 se habló en particular del problema de las mujeres. Yo no me queda muy claro, porque nomás lo dijeron así, en particular el cambio climático afecta en mayor medida a los niños y a las mujeres, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y lo interesante es que hacen hincapié, y yo también lo he hecho, porque resulta que en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la gran mayoría de las familias, la cabeza de familia es una mujer. Y entonces, precisamente tal vez por eso, se considera de que el cambio climático afecta más a la mujer y a las mujeres y a los niños. Y precisamente hablando de las mujeres, voy a hacer hincapié de la participación de las mujeres mexicanas en todo lo que se refiere tanto al Acuerdo de París, el principio, en lo que se refiere a la denuncia del cambio climático y en lo que se refiere a la participación de mujeres, en particular mexicanas, que han logrado que su voz sea escuchada. Para empezar, desde el 2015 que se creó el Acuerdo de París, la secretaria ejecutiva del Acuerdo de París y por lo tanto la que ha dirigido la organización de la COP26 no solamente es una mujer, sino que es una mujer mexicana muy distinguida que se llama Patricia Espinosa y que ella fue secretaria de Relaciones Exteriores en el periodo del presidente Calderón y que desde el 2015, como les decía, ha sido la líder de lo que se refiere al Acuerdo de París. También me parece excepcional, importante, y lo descubrí por casualidad viendo de repente el canal 2 de noticias, que tenemos una niña maravillosa que se llama Xille Bastida, a la que la llaman la Greta mexicana. Y yo, con ese amor que le tengo a México, digo que Greta es la Xille europea. Y les voy a platicar un poco de quién es esta chica. Xille Bastida es una mexicana de 19 años que es descendiente de un
padre de origen otomí tolteca y una madre chilena. Ella y su familia vivían en San Pedro Tultepec y tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos en el 2015 debido a las terribles inundaciones que se dieron en ese pueblo como consecuencia de una larga sequía de 3 años, y de repente irrumpe por el cambio climático unas inundaciones tan terribles que provocaron que ellos tuvieran que abandonar el país y se fueron a vivir a Estados Unidos. Y en ese entonces ella estudió en Estados Unidos lo que ella se llama high school, que es la preparatoria, y se ha convertido en una de las voces más importantes a nivel mundial de lo que se refiere a el cambio climático y la manifestación de la juventud con respecto a su actitud hacia las cuestiones de cambio climático. Como les decía, es una de las principales voces jóvenes que se están alzando para que se tomen medidas, acciones concretas contra el cambio climático, y siendo tan importante, como les decía, sus participaciones, que por eso fue invitada a hablar en la COP26, que afortunadamente tuve la oportunidad de verla, que iba vestida con un vestido indígena hermosísimo, no sé si tú la viste. Ay, bueno, se me hace nudo en la garganta de la emoción. Total, me gustaría hacer como un resumen de lo que ella ha hecho, porque ella empezó en un club ambiental que protestó en Albany, en el ayuntamiento de Nueva York, presionando a favor de la a favor de la ley de protección de líderes de la comunidad del clima, así como la ley de edificios sucios. Pronunció también un discurso sobre cosmología indígena en el cuarto Foro Urbano Mundial de las Naciones Unidas, lo que le dio el premio Espíritu de las Naciones Unidas en el 2018. También desde la secundaria, o sea, desde lo que en Estados Unidos se llama high school, ella dirigió la primera huelga climática de su escuela, o sea, de donde ella estudiaba. Ella fue como la líder de sus compañeros para manifestarse en la primera huelga climática de la ciudad de Nueva York, que se llevó a cabo en marzo de 2019. Y lo que me parece destacable es su valor para pararse en la COP26 y decirle a todos los que estaban presentes: señores, ya estuvo suave de cumbres, pónganse a trabajar. Les quiero decir que estas cumbres convocan aproximadamente a 4,000 personas, y pueden ustedes imaginar el costo de lo que esto significa. Es decir, hoteles, alimentos, viáticos, viajes, participación, la infraestructura para que cada quien hable, para que haya salones tanto de comisiones como de los generales o luces, micrófono, todo lo técnico, claro, todo lo que es la infraestructura. Y entonces ella sostiene que ya basta de cumbres, porque efectivamente en las cumbres se dice mucho, y a la hora de actuar, pues cada quien en su país todas las decisiones que el gobierno que tiene le toca. Eso precisamente es lo que ha llevado a que en un momento dado nos demos cuenta de que la contaminación no tiene fronteras. La contaminación no es que está en México y de repente llega a Ciudad Juárez y dice: ya estamos en la frontera con Estados Unidos, aquí me detengo. Ni madres, se extiende. Y entonces
¿De qué nos sirve, por ejemplo, que 45 países decidan que van a aportar una cantidad determinada de dinero para que se apoye la agricultura y se apoye a la mujer en la agricultura, por ejemplo? ¿O de qué sirve que 105 países hayan concretado que para el año 2030 se va a reforestar el mundo entero, si en su momento, no importa si 105 dicen que sí o 45 dicen que sí, si la India, China y Rusia en su momento dicen que no? Y entonces, ¿de qué sirve tanta decisión positiva si un elemento X, nada menos y nada más que China y la India, que son los dos países que más población tienen en el mundo, van a decir, pues los gobiernos dicen, ¿sabe qué? Yo no le entro. Porque afortunado o desafortunadamente, más bien desafortunadamente, como siempre, el elemento económico determina las decisiones de los gobiernos. Y no se me olvida cuando Bush, el hijo, era presidente de Estados Unidos, y en ese entonces no era el acuerdo de Kioto, porque el acuerdo de Kioto es el resultado de una actividad anterior que se llamaba el Acuerdo de París es el resultado de lo que antes se llamaba el Protocolo de Kioto. Y entonces Bush dijo, pues es que económicamente no nos conviene tomar esas medidas. ¿Por qué? Pues porque económicamente no convenía para sus intereses, cuando no se pone a pensar de que, bueno, a ver, querido, tienes hijos, tienes nietos, y ok, tú ahorita estás aquí sentado y dices, yo conviene a mi país, pero ¿qué van a heredar tus hijos? O sea, ¿vamos a existir para que tus nietos vivan o qué? Y entonces, ese es el gran problema que yo siento que existe con respecto a las decisiones que en un momento se toman por los gobiernos de los países, pero que a la hora de los casos, pues los resultados son diferentes. Y simplemente lo que a México concierne, de todos los compromisos que se hicieron hace 5 años, que se iban a cumplir para el año pasado, que se pospuso la reunión para este año, lo que tengo en la información es que México ha cumplido únicamente con el 22% de los compromisos que se habían adquirido. Y entonces, así como que dices, bueno, pues entonces ¿de qué se trata, no? Y entonces yo empecé a platicar con determinadas personas, sobre todo con mi pareja, que es una persona que ha trabajado muchísimo en Comisión Federal de Electricidad y que pues hemos llegado a conclusiones que probablemente a mucha gente le parezca absurdo, pero que a mí me parece que es lo único que se puede hacer. Y es que independientemente de lo que decían los políticos en sus reuniones cumbres, el cambio climático, que efectivamente necesita una solución inmediata, eso no quiere decir que se haya de hoy a mañana y tatán, ya está bien. No, son pasos que se tienen que ir dando para que en el 2030, en el 2050, que se supone que es así como el límite para que logramos subsistir, se logre mitigar el cambio climático. Y yo estoy convencidísima que más que sobre decisiones políticas, se tiene que tomar en cuenta lo que es la cuestión de la investigación tecnológica, la innovación tecnológica. Y a la señora directora de CONACYT, aunque le duela, que se sobe. Necesitamos la investigación tecnológica, aunque a ella le parezca neoliberal. ¿Y en qué consistiría esos pasos a seguir? Para empezar, obviamente, reforestar. El hecho, hace muchos años alguien me platicaba que en Canadá, cada vez que se corta un árbol, se siembran 6. Esto quiere decir para que no haya una deforestación. Y entonces me recuerdo de la presunción de nuestro señor pseudopresidente, que dijo literalmente que la cuestión de la reforestación, de la que se habló en el COP26, era por inspiración de él y su programa social llamado Sembrando Vida. Y yo les quiero decir, y le voy a dar la palabra porque también Erika sabe mucho al respecto, que lamentablemente de cada 1.000.000 de árboles que se han sembrado en este país con su famoso programa, si han sobrevivido 100.000,
son muchos. Y entonces te cedo la palabra para que nos platiques. Claro, en una comunidad llamada Coacalco, Estado de México, se dieron cierto número de árboles. Imaginemos que se dieron 1 millón de árboles, ¿no? Y la población alrededor de este municipio fue, pensemos que la población era de, no sé, 100,000 personas y asistieron 50. Y de esas 50 estuvieron día con día sembrando en la Sierra Madre de Guadalupe. Pero el problema es que empezaron a asistir personas que saben un poco más de la naturaleza. Biólogos, personas que simplemente están pues informadas, y nos comentaron que el gran problema era que los árboles que habían llegado para sembrarse no eran los prudentes para la Sierra Madre de Guadalupe. Es decir, que alguien en su buena obra envió los árboles, pero no se pusieron a pensar qué tipo de flora y fauna habitaban ese espacio. Entonces, aves y animales que solían vivir en este espacio, viviendo de una manera armoniosa con el ecosistema, ya no han llegado o ya no tienen la misma reproducción, puesto que los árboles que habitaban en ese lugar se están acabando. Digamos que ahí existía cedro y llegaron a plantar pino, y entonces el pino está ocupando tanto en tierra, en raíz, espacio que el otro árbol necesita. Entonces el ecosistema pues se está alterando. Entonces es importante que al hacer este tipo de encuentros como la COP26, esperemos que en el gobierno existan personas, y no solo en el gobierno, ¿no? Digo, nos ha quedado claro alrededor de estas pláticas que hemos tenido con ustedes que el pueblo tiene una connotación importante en el cambio de cualquier tipo de decisión, llámese ambiental o política, educativa. Entonces, si nosotros está en nuestras manos hacer un pequeño cambio en nuestra comunidad o en el país, ¿por qué no? Pues que sea de beneficio. Les cuento. Bueno, eso es con respecto a la reforestación. Otro elemento del que no ha oído una sola palabra en la COP26 es el agua. Claro. No se ha hablado del agua en la COP26. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales, no solo para el cambio climático, sino para la subsistencia del ser humano, es el agua. Y entonces aplicar la innovación tecnológica para el tratamiento de aguas residuales, para el tratamiento y limpieza de ríos, lagos, lagunas y mares. Hay tecnología ya conocida, hay tecnología que está en procedimiento. Lamentablemente los gobiernos, su respuesta es, sale muy caro. Siempre es muy O no hay dinero. Entonces no hay dinero para lo fundamental y si hay dinero para lo intrascendente, aparentemente. Y entonces... Oye, platicando de esto, me acuerdo que un día me dijiste, bueno, ¿cuántos hoteles existen alrededor de nuestras costas? ¿Y cuántos de ellos se preocupan por toda esa agua que desechan? Creo que... Sí, cero. Mira, no nos vayamos a los hoteles que desechan todas sus porquerías al mar. Les voy a contar que cuando fueron las elecciones del 18, yo pertenezco a la ahora alcaldía Cuauhtémoc, y había un candidato, no estoy segura si era del Partido Verde, pero él estaba planteando, obviamente no ganó, que todo edificio, como con el edificio donde ustedes tienen su casa, debería tener un elemento de reciclaje del agua. Es decir, si cada edificio que se construye en la Ciudad de México obligatoriamente tiene que tener como parte fundamental no solo correctos los cimientos, el diseño y las ventanas, sino un proceso de limpieza de su agua, al mismo tiempo de que nos estamos ahorrando, porque esa misma agua se puede reciclar y volver a utilizar y volverse agua potable, porque ya hay las tecnologías al respecto. Les insisto, mi esposo sabe de eso. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué no hacerlo por lo mismo? Porque el que va a construir
o el que tiene que tomar la decisión de que se haga va a perder votos, y como lo que importa en nuestro país y en todos es los votos, más que la subsistencia del ser humano en forma decente, entonces se dejan de hacer cosas que se podrían hacer, que no son tan difíciles y que tal vez al principio sí son caras y cuestan más. En la medida en que se van generalizando y que el volumen va aumentando, se va volviendo más barato. Claro, y que podrían costar a lo mejor mucho, aparentemente, ¿no? Digamos, ahorita me recordaste algo que me ha quedado claro en cuanto a la cuestión educativa, es que nosotros estamos estudiando cosas que para el futuro deberían ser de ayuda, pero estamos estudiando cosas que ni siquiera sabemos en qué momento en el futuro vayamos o no a necesitarlas. Allá voy, espéreme. Ah, perfecto. Espéreme. Vamos para allá entonces. Bueno, tercer punto. El combustóleo y el carbón. Me da tristeza que nuestros dirigentes no hablen con la verdad. Lamentablemente, el petróleo mexicano tiene mucho azufre. Esa es la naturaleza, así nos tocó. Y durante muchísimos años, con todavía el azufre, nuestro petróleo era rentable. Se vendía y se adquiría, porque se utilizaba sobre todo para los barcos, las embarcaciones grandes y los transatlánticos, etcétera, para utilizarlos para producir energía. Lamentablemente hace 4 años salió una norma de que ya no se podía utilizar un petróleo con tanto azufre porque daña mucho las máquinas, y entonces se oxidaban para tratar de sustituirlas. Eso provocó que en México tuviéramos un exceso de petróleo, y la decisión de nuestro gobierno de que Comisión Federal de Electricidad sea el único que maneje realmente debe ser que Comisión maneje lo que se refiere al combustóleo y al carbón. En todo el mundo, señores, se utiliza todavía combustóleo y carbón. Se usa carbón en Alemania, se usa carbón en Inglaterra, se usa carbón en China. Y bueno, tenemos mucho combustóleo, ¿de acuerdo? Entonces, 2 cosas. Utilicemos, porque nuestros almacenes están saturados del petróleo. Vamos a utilizar el combustóleo, pero combinándolo, campechaneándolo con las energías limpias, que ya hablaré de eso porque tampoco son tan limpias, pero bueno. Entonces, campechaneemos, usemos poco a poco el combustóleo y el carbón, pero hay también la posibilidad de investigación, de innovación tecnológica que ayude a que el daño producido por ese combustóleo sea menor, porque conozco de 1 o 2 investigaciones que llevan mucho tiempo, pero que no han recibido el apoyo porque no hay dinero para que las moléculas de contaminación que despide ese combustóleo sea menor el daño, la contaminación sea menor, y entonces el daño a la atmósfera también sea menor. Ese era el punto 3. Y el punto 4, que para mí es el más importante, es la educación. Es decir, si la educación y la capacitación debe ser el elemento motor para poder ir solucionando el cambio climático. Quiere decir, si a un niño en kinder le van enseñando que no debe tirar la basura, que no debe tirar el chicle, que en fin, que el chicle se lo quite en un papelito y lo tira a la basura, que vayan aprendiendo a utilizar el agua adecuadamente, que no dejen abierta la llave porque pues qué importa, que no rieguen con mangueras sino con la cubeta, etcétera. Entonces, tanto el niño como el adolescente y la capacitación de los adultos, lo único que vamos a lograr positivamente es que eso lo podamos aplicar en nuestro entorno y tenga un efecto dominó, que se llama, de nuestro entorno, como las ondas del mar o del agua cuando tiras una piedra, que se vaya descendiendo. Y entonces la actitud del individuo hacia su medio ambiente sea diferente, sea positivo, sea de cuidado. Y eso en muchos lugares es desde hace tiempo. Yo la última vez que estuve en Israel fue en el 2009, que por cierto, cuando decía yo de que la contaminación pues, no tiene fronteras, en la COP26, probablemente no todos se enteraron, pero Israel presentó
su programa de 100 pasos para eliminar el cambio climático. Pues qué padre que se pudiera hacer a nivel de todos los países, porque Israel tiene un territorio casi del tamaño de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala en México, y tiene 9 millones de habitantes. Entonces Israel, aunque aplique sus 100 pasos maravillosos para eliminar el cambio climático, pues sí, mi vida, ya tú limpiaste acá y te llega de los países árabes. Bueno, lo que pasó en Chernobyl, la radiación llegó a Francia, y lo que pasa en el Sahara nos llega a Yucatán, por los vientos, etcétera, las arenas y demás. Entonces, lo que uno debe tratar es eso, de tener gente educada para su propio bien. Y ahí pues entro yo un poco, porque eso sí, soy licenciada en educación y tengo una maestría en psicología, y por esa razón puedo mencionarles dos cosas. El plan curricular nacional no está adecuado aún a esos objetivos. Hemos planteado diferentes modelos educativos, y uno de los que Peña Nieto planteó, que fue la reforma educativa. Dentro de la reforma educativa, la Ley General de la Educación, en la que planteaba el acuerdo por competencias, ¿no? Y en estas competencias lo único que se intenta es que uno a través del otro se encuentren como pares en cuanto a su aprendizaje. Sin embargo, esto es llegar a un nivel, pero no llegar al nivel que queremos de acuerdo a la necesidad climática en la que nos encontramos. Por eso es que yo insisto, y estoy de acuerdo con Shille Bastida, tenemos que darle una revisada a la cosmopercepción anahuaca, que existe desde hace de 3.000 a 5.000 años, que no se basa nada más que en la armonía del ser humano con la naturaleza. Claro. Entonces, esta educación de la que nos hablabas, tienes toda la razón, Miriam. Tenemos que dar tenemos que hacer un cambio de 180 grados a esta actividad educativa que hemos planteado, para, ¿por qué no?, darle una oportunidad a la pedagogía nahuaca, que bien nos pertenece y es un legado para todos, y checar qué es un Macuilcan, qué es el sistema vigesimal, cómo es que lo han plasmado nuestros hermanos mayores, y de qué manera esto se podría llevar a cabo en las escuelas, junto con nuevos planes y programas educativos a nivel medio, superior y superior, que nos lleven a crear nuevas cosas, porque no tengo la menor duda de que aunque ya tengamos demasiado petróleo afuera, tengamos la capacidad de utilizar nuestras brillantes mentes que hoy en día se están formando en las escuelas para crear nuevos productos que nos ayuden a contrarrestar este pues gran efecto que hemos causado en la Tierra. Me gustaría que expliques lo que es la cultura anahuaca, claro, porque ya lo has mencionado más de una vez, pero no todos saben de lo que se trata. Claro, sí, será un gusto, muchas gracias por hacer esta mención. Las culturas anahuacas, o el anáhuac, es lo que comprende desde Alaska hasta Nicaragua. Justo Nicaragua significa Nic Anáhuac, hasta aquí llega el anáhuac. Y bueno, de ahí baja el Tahuantinsuyo, y el Semanáhuac es toda la tierra, ¿no?, en náhuatl. De acuerdo con esto, las culturas anahuacas son las otomís, las toltecas, las aztecas, las chichimecas, por ejemplo, que se encontraban al norte de nuestro país. Y bueno, todas estas se unen a través de la cosmopercepción, que no es nada más y nada menos que vivir cada decisión de tu vida a través de todo lo que existe. Tú, tu comunidad, tu naturaleza, tu planeta y tu universo. Los pueblos originarios eran sabios. También lo somos nosotros, si nos lo permitimos y no nos dejamos influir por intereses que ni nos corresponden. Claro. Porque estamos influidos de intereses de los grandes consorcios, de los grandes bancos, de los grandes fabricantes de armamento, que lo que les interesa es vender. Precisamente cuando hablaba de las vacunas, leí que, estoy saliéndome del tema, pero bueno, Pfizer, a través de la venta de sus vacunas, que no ha licenciado, porque sí ha licenciado varias, ya hablamos de lo que es la licencia y la regalía,
Las regalías de Pfizer por sus vacunas le han dado a Pfizer más de 35.000 millones de dólares en ganancias. Y qué bueno que les aproveche. Pero también tenemos que darnos cuenta de eso, de que nuestro país, como ya lo dije, formamos parte de un todo. Y obviamente en la cuestión climática. Y entonces no es solamente ver lo que se está haciendo y que podemos aprovechar, sino ver hacia adentro, hacia nosotros. Se habla de lo que se hace en Nicaragua, en Dinamarca, en la maravilla de Islandia, en la maravilla de Nueva Zelanda. Señores, México tiene otro clima, tiene otra idiosincrasia. Tenemos el triple de población, tenemos costas tropicales. Y seguimos siendo el cuerno de la abundancia. Tenemos cuántas sierras y cuánto somos parte de los pulmones que habita la tierra para que nosotros sigamos respirando. Y el Amazonas. El Amazonas, por ejemplo. Tenemos tantas oportunidades como para esperar que la COP26 tome decisiones. No es necesario. Nosotros podemos hacerlo desde cuidar nuestra basura orgánica e inorgánica, procurar, que yo también, ¿no? De repente procuro el chicle, pero el chicle tiene petróleo, por ejemplo, ¿no? Procurar los cosméticos. Los cosméticos, que afortunadamente hoy en día existen muchos cosméticos que también son libres de maltrato animal, son de diferentes elementos naturales. Entonces, pues de ahí viene, yo lo aprendí en la India, el cajal, todo eso, ya ve que, bueno, hago un paréntesis, es que yo hablo de todo. En la India, seguramente han visto a niños que tienen aquí todo negro, y eso se llama cajal. ¿Y de dónde sale el cajal? De la ceniza del pabilo de la vela. La cenicita, de ahí sale el producto de belleza para las pestañas, y a los niños se los ponen para que se vean feos, y entonces parten a los malos espíritus y no les hagan daño. ¡Wow! Eso ya lo platicaré cuando hable de la India. Aquí usábamos canela para el rubor. ¡Betabel! Sí, claro. Bueno, lo que sí quiero terminar es con una frase que también me enseñó mi esposo y que la dijo ya hace muchísimos años, en el 2007, y dijo que hay dos maneras de resolver los problemas de un país. Una es con políticas, la otra es con técnica. Y termina diciendo, lamentablemente, las decisiones políticas son pasajeras. Las decisiones técnicas son permanentes. Entonces, no dejemos de escuchar a los políticos con la esperanza de que tienen razón, pero no olvidemos tampoco que el desarrollo tecnológico igual tiene su lado bueno y su lado malo, como todo en la vida, y entonces aprovechemos lo bueno de la innovación tecnológica. Y es limpiar las aguas, reforestar, utilizar el combustible de la manera correcta, y también no se vayan con la finta de que la energía eólica y la energía solar es totalmente limpia. No, las baterías, las pilas son muy contaminantes. Vamos a ver más adelante cómo se va procesando la situación, pero en este preciso momento lo que tenemos que hacer es eso, apoyar la capacidad de creación de la gente para que sus pequeñas innovaciones, puede ser en casa, cómo puedo yo limpiar el agua, por ejemplo, en fin, cada uno poner un granito de arena para el bien no solo de uno, sino de los demás. Y entonces sí, a nivel alcaldía Cuauhtémoc, a nivel Ciudad de México, a nivel país, continente y a nivel planeta, seguramente vamos a salir adelante. Claro que sí. El ser humano, ya han pasado bastantes años, aproximadamente 12.000 años desde que existimos. 100.000 diría por ahí el libro de Humanos a Dioses, y hemos logrado salir de todas a todas. Esta vez tenemos que salir de nuestras propias manos y lo haremos bien. La próxima entrevista vamos a hablar de la mujer y la mujer en México. Gracias, disculpen otra vez que no puedo ser en vivo,
La próxima vez lo haremos mejor. Gracias, suscríbanse y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por seguir aprendiendo con nosotras y es un gusto, insisto, para mí seguir compartiendo contigo, Miriam, y con todos ustedes. Gracias. Hasta luego.